sábado o domingo. Ahí está la disyuntiva. ¿Qué hacemos? Hay grupos que dicen que debemos adorar en sábado, debemos celebrar y descansar y usar el tiempo para adorar a Dios el día sábado. Y nosotros hemos celebrado el domingo. Inclusive estos grupos dicen que es una señal del avecho, del anticristo, el celebrar el domingo. Y han llegado este tipo de grupos extremistas a decir, porque me han dicho, aunque usted tenga a Cristo y usted crea en la Biblia, pero si no celebra el sábado se va al infierno. ¿O tiene bases bíblicas? Bueno, una de ellas es lo que dice el pasaje que tenemos aquí, Éxodo 31 del 13 al 17, dice: dile a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo día dejó de trabajar y descansó. El descanso físico nos va a ayudar a nosotros para tomar un tiempo a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Sí, de hecho, ya lo vimos el domingo en el mensaje. En el mensaje hablábamos de qué descansamos. Podemos descansar físicamente y no espiritual ni emocionalmente, y de nada nos sirve, ¿verdad? Porque el cerebro sigue trabajando en todo y no descansamos. El verdadero descanso es el alma, ¿verdad? Cuando nuestra alma reposa en el Señor, descansamos en sus promesas y en su amor, entonces también todo lo demás va tomando su lugar. Ya lo vimos el domingo, aquí sería ahora simplemente ver si sábado o domingo. Sí, sí. Este es el punto. Aquí está hablando del sábado. Del día de descanso como sábado o séptimo día. Entonces, todo esto que estamos viendo no infringe la ley si vamos a como estamos alabando al Señor hoy y descansando el domingo. Bueno, es donde dicen ellos, especialmente este grupo sabatista, ¿verdad? Donde dicen tiene que ser en sábado, si no estamos quebrantando la ley, merecemos el infierno porque es una obligación para siempre, una señal perpetua, y entonces estamos quebrantando la señal. Y es cierto, el Señor ha dedicado un día para que el hombre descanse de su labor habitual y que lo use para descanso espiritual, físico y emocional, pero lo hacemos el sábado o el domingo. El sábado. Los que hablan del sábado, como mencionan, ya leímos Éxodo 31, pero puede volver a leer 16. Sí, fíjate, porque 17. Aquí dice 17, el pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. De hecho, en la versión 60 dice, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Acá dice para siempre, que es lo mismo, perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y usa la misma expresión, perpetuo y para siempre, como una afirmación de que debe hacerse. Entonces, esa es una de las cosas que... Ese es el problema, cuando habla a perpetuidad y para siempre, que no podemos cambiar. Exacto, tiene que hacerse, es lo que ellos dicen. Y como aprobación o como apoyo a esto, por lo menos se mencionan 3 cosas. Primero, el sábado o el día de descanso fue establecido antes de la ley, lo mismo que el diezmo. Exacto, así es. Entonces, si el diezmo se estableció antes de la ley simplemente lo incorpora y hay que seguirlo haciendo porque no es parte en un sentido de la ley. Si no lo incorporó nada más, pero eso viene desde antes. Igual
el día de reposo, como hablábamos el domingo, Dios descansó de su creación, no por causa de que Él necesitara descansar, sino para nuestro beneficio. Pues el mismo Señor lo declaró santo. Y lo declaró como un día que debemos reposar y descansar. Entonces esta es una de las cosas que dicen, bueno, es para siempre, tanto que Dios lo descansó y dijo que debe hacerse el descanso, lo declaró santo, como dice Génesis 2, 2 y 3. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Segundo, dicen que está establecido como pacto perpetuo. Aquí dice para siempre. O sea, para siempre. Es una obligación del pacto para siempre. Sí, Éxodo 31. Y es una señal ¿qué? Perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Otra vez. Y tercera razón, dicen, el Señor Jesucristo guardó el sábado, o sea, obedeció la ley en cuanto a esto. Pero no venía enseñándolo. Bueno, porque estaba dentro de la ley. Se enseña con el ejemplo. De hecho, ahí en Lucas 4:6 dice, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Entonces, si él no lo declaró, no dijo ya esto no lo hagan, pues dicen sigue vigente, sigue en pie. Lo cierto es que cuando leemos lo que Jesús hizo los sábados, Él no lo guardó legalistamente, que es el problema hoy en día, y lo vamos a ver en las conclusiones, ¿verdad? Hoy en día dicen, si tú tienes a Cristo y tú lees la Biblia, pero no guardas el sábado, te vas al infierno, ¿verdad? Y quieren seguir guardando la ley solamente en un punto o en dos, pero en la Biblia dice que el que guarda la ley, pero ofende en un solo punto, ya se hizo culpable de todos, dice Santiago. Y es verdad, o guardamos toda la ley o no guardamos nada de la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley, como hablábamos hace rato, ¿verdad? De hecho, Él nos dice, yo vine a cumplir la ley, no a abrogarla, no a quitarla. Él la cumplió, por lo tanto ya no hay necesidad de cumplirla porque ya la cumplió Él. Samuel, no es también porque el hombre era incapaz de cumplir. Exacto, nosotros, aunque queramos cumplir la ley, no podemos. No podemos cumplir la ley. Entonces, ¿cómo se hacía? Como diría Santiago, tú dices, yo no robo o yo no mato, pero robé, te haces culpable de toda la ley. Entonces alguien dirá, bueno, yo guardo el sábado y yo no hago ninguna labor el sábado y lo dedico a Dios y a la familia, etcétera, pero codicio. Y dice no codiciarás. No estaba la mentalidad del judío entonces solamente con cumplir actos externos, como los fariseos. Ajá, exacto. Que dice yo guardo toda la ley, yo hago esto y aquello, como aquel joven que el Señor dijo está bien, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. ¿Verdad? Entonces la codicia estaba en el corazón de él y el 10º mandamiento es no codiciarás nada. Y entonces el problema es que queremos guardar la ley y escogemos nuestros puntos exclusivos. Y el Señor lo que dijo, hablando de en un sentido un cambio, dijo que Él tiene la autoridad. Que dice Marcos 2, 27, 28, cuando Él, quiero hablar un poquito, cuando Él, aún en día de reposo, sanaba o recogían espigas para comer, y para ellos era algo que iba en contra, porque los fariseos habían llegado a un extremo. Otra vez era legalismo, lo que muchos quieren hacer. No deberían de hacer nada, absolutamente. Tanto que se sentaban a discutir tonterías. Por ejemplo, hacían sus reuniones, los sabios, ¿verdad? Los inteligentes, y preguntaban, ¿se puede comer un huevo que la gallina puso el día de reposo? Porque trabajó para ponerlo. Exacto. Y después de horas y horas de discusión, se dividían y unos decían, bueno, sí se puede comer porque la gallina realmente no trabajó, nomás lo puso. Pero el que no se puede comer es el del domingo, porque la gallina trabajó para hacerlo el sábado y el domingo lo puso. Entonces, imagínate, todos se la pasaban discutiendo para ver si podían comer un huevo el sábado o el domingo. ¿Qué era lo que el Señor estaba estableciendo aquí? Otra vez, ¿qué dice Marcos 2, 27, 28? Dice, entonces Jesús les dijo a los fariseos, el día de descanso se hizo para
beneficio a la gente. No la gente para el beneficio del día de descanso. O sea, el Hijo del Hombre es Señor de todos los días, hasta del día de descanso. Y cuando dice Señor, habla de autoridad, es el dueño, Él sabe lo que hace. Por lo tanto, el Señor, el Señor, el dueño del día de descanso, puede cambiarlo, puede quitarlo, puede hacer lo que quiera. Ahora no lo quitó. Pero en un sentido, nosotros lo vemos y lo vamos a estar viendo porque creemos que con su resurrección, Él hizo un cambio, bueno, primero, para que no fuera legalista, porque no podemos cumplir una ley que nos va a condenar. No vivimos sin ley, pero tenemos la ley de Cristo, que ahorita podemos hablar de esto al final. Sin embargo, lo que el Señor hizo fue darle un significado más excelente al primer día de la semana. Y Él es el Señor del día, Él puede hacerlo si quiere. ¿Por qué no resucita el sábado? Ahorita vamos a ver eso. Cristo es el Señor del día de descanso y Él puede hacer los cambios que desee. Así es. Y vemos que hizo cambio significativo, no de lo que debemos hacer. Deberíamos seguir como hablábamos el domingo, descansando espiritualmente o nuestra alma, descansando nuestro cuerpo, descansando en nuestras relaciones, o sea, dejar todo lo que hacemos durante 6 días y hacer cosas diferentes para compartir con la familia, con el pueblo de Dios, más que nada con Dios, recibir su palabra. El cumplir el sábado no tiene ningún poder regenerador o agradable a nuestro Dios en cuanto a nuestra vida espiritual. No, de hecho lo vamos a ver al final cuando hablemos de las conclusiones, porque ahí nos va a ayudar a ver que a unos hacen caso del día y otros no. Pero ahorita vamos a ver cómo el Señor Jesucristo hace un cambio con su resurrección. Como dice acá, que ellos deberían guardarlo. Dice aquí, es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Y vamos a hablar de que no somos el pueblo de Israel ahorita en las conclusiones. Pero ahora es una señal de que somos la nueva creación. Dios descansó después de su creación. Creó 6 días y luego descansó. Pero nosotros estamos hablando no de la vieja creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Nuevas creaciones. Ahora, cuando Cristo resucita, hay algo muy interesante. Resucita en domingo, como hablando de esta nueva creación, porque somos creados en Cristo, en su resurrección. Entonces, cuando Jesucristo resucita, lo hace en domingo. ¿Qué dice Marcos 16:9? Dice, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana, temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. ¿Cuando Jesús resucitó qué? El domingo por la mañana. El domingo por la mañana. Ok. Entonces, primero, no resucitó el sábado. Qué interesante, resucitó el domingo. Sería contradictorio para el pueblo de Israel que el día sábado, puesto que ellos estaban preparándose para la Pascua. Pudiera haber resucitado un sábado si quisiera hacer ese día sobresalir. Sin embargo, hay que recordar que el Señor Jesucristo siempre habló de algo nuevo. Cuando le dijeron de ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí? Él les dio 2 ilustraciones. Les dijo, primero no se pone remiendo nuevo sobre vestido viejo. No se echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué dijo eso? Porque el cristianismo no es un remiendo del judaísmo, es algo nuevo. Y Cristo resucitó el domingo, de esa manera poniendo su sello, diciendo este día es un día especial. ¿Cómo lo vemos? Porque los discípulos empiezan a reunirse el domingo. Exacto. ¿Qué dice Juan 20:19? Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reuniéndose con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Ese domingo, ese resucita en la mañana, en la tarde están reunidos. Alguien dirá, por miedo. Sí, pero están reunidos y aparece Jesús. Luego en el versículo 26, ahí mismo dice, 8 días después, o sea, el siguiente domingo, los discípulos estaban juntos de nuevo. Se volvieron a reunir el siguiente domingo. Esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. ¿Dónde quedó el sábado? Seguían, Ándale, eso. pero
Qué interesante que aunque lo hacían en sábado por sus costumbres judías, el domingo empezó a ser un día muy especial para ellos como creyentes. Tanto que inclusive el domingo celebraban la cena del Señor, no el sábado. Sin invalidar el sábado. Ellos, como costumbre. Bueno, hay que recordar que eran judíos. Por eso digo. Y los judaizantes siguieron metiendo problemas en la vida inclusive del apóstol Pablo. Querían que siguieran ciertas comidas, ciertos días, y lo vamos a ver en las conclusiones. Pero lo que encontramos aquí es que los creyentes empezaron a reunirse el domingo. Segundo, inclusive la cena del Señor la celebraban en sus reuniones, no los sábados. Y que es muy interesante lo que pasa en Hechos 26 y 7, porque dice, finalizada la Pascua, dice en Hechos 20, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontrábamos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Ahora, aquí hay que recordar, se quedaron una semana, toda la semana. Y luego dice, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Ahora, pasaron toda una semana, estuvieron el sábado. ¿Por qué los cristianos no se reunieron el sábado y celebraron la cena del Señor? Dice que lo hicieron el primer día de la semana, o sea, el domingo. Es muy interesante porque vemos primero cuando Cristo resucita el domingo. Los creyentes dijeron, hoy es el día que Cristo resucitó, y por miedo, por lo que sea, están reunidos. Pero 8 días después, o sea, el siguiente domingo, se vuelven a reunir y aparece Jesucristo dando su sello de aprobación. Tanto que ahora se reúnen cada primer día de la semana, o sea, no el séptimo, el primero. Los hebreos, los judíos dirían hebdomos. Hay una diferencia entre hebdomos y Shabbat o Sabatón. Ok, el Shabbat quiere decir descanso o reposo, pero hebdomos quiere decir día séptimo. El Shabbat sigue permanente, el descanso, pero ya no es el hebdomo, no es el día séptimo, ahora es el primer día de la semana. Entonces, el sábado sigue permanente, debemos tener un sábado, un reposo. Cristo no quitó el reposo, simplemente cambió el día con su resurrección. Y los primeros cristianos, muchos dicen que Constantino fue el que puso el domingo, el que lo hizo como ley. Otra vez lo puso como ley porque ya venía celebrándose, como lo vemos en la Biblia. De ahí lo sacó. Y como ya no fue idea de hecho, los historiadores dicen que los cristianos se reunían el primer día de la semana. ¿Y qué hizo Constantino? Simplemente lo hizo. Lo legalizó. Lo que ya se venía haciendo, porque los cristianos desde el primer día que Cristo resucitó empezaron a reunirse el domingo, tanto que se esperaron el sábado, porque pasaron, ahí dice una semana, pasaron el sábado y el domingo celebraron la cena del Señor. Recogían ofrenda los domingos. ¿Qué dice 1 Corintios 16? Los domingos cada uno de ustedes aparte algo de lo que ganó durante la semana y dedíquelo a esta ofrenda. Aparten de acuerdo a lo que el Señor les haya ayudado a ganar. Otra vez, los domingos. Sí, cada uno de ustedes lleve de acuerdo a lo que el Señor les ayudó a ganar. Si ganaron más, den más. Si ganaron menos, den menos. Ya no iba a ser una costumbre, sino una devoción, ¿o cómo? Bueno, otra vez cuando lleguemos a las conclusiones, que ya no nos falta mucho, vamos a ver que no lo hacemos legalistamente. No debe ser legalistamente. Puede ser una costumbre porque somos seres de costumbres. Debemos tener buenas costumbres. Por ejemplo, ir al templo se hace una costumbre. Pero una cosa es una costumbre y otra es un costumbrismo. Si lo hacemos un costumbrismo, se va a hacer como algo legalista. Y si no vienes el domingo, te vas al infierno. Sin embargo, cuando es una buena costumbre, de hecho el Pablo dice, nosotros no tenemos tal costumbre, hablando de una cosa mala, ni las iglesias de Dios. Entonces hay costumbres buenas y costumbres malas. Pero una buena costumbre son las que debemos establecer en nuestra vida. Y una de ellas es ir a la iglesia, ir al templo, a la reunión del pueblo de Dios, cada primer día de la semana, cada domingo, celebrar la cena del Señor los domingos cuando haya, recoger ofrenda los domingos, incluyendo diezmo, ahorita hablaremos. Inclusive, muy importante, el día de Pentecostés fue en domingo. ¿Cómo sabemos? Porque siempre caía en domingo. ¿Qué dice Levítico 23? Y era la fiesta a partir del día que sigue al día de descanso, o sea, del sábado. El día en que lleves
manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contará 7 semanas completas. O sea, cuenta. Cuenta hasta el día después del 7º día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Ahí está el día del Pentecostés. De hecho, Pente significa 50. Sí. Entonces, Pentecostés era la fiesta de 50 días después. Después de la Pascua, cuando era la Pascua, pasaban 50 días, no 49. 7 por 7, 7 semanas serían 49. Entonces, al día siguiente, que era el domingo, era el primero de la semana, 50. Era 50, que era el Pentecostés. ¿Y qué pasó? Esta fiesta ya estaba. Sí, de hecho desde Levítico se dice de las 4 fiestas. ¿De Pentecostés? Estaba la fiesta de las semanas, ¿verdad? Estaba esta fiesta de los panes sin levadura. Luego, terminando esa fiesta, que incluía el sacrificio allí, entonces llegaba 50 días después. De hecho, la fiesta primera se empezó cuando en Egipto, cuando sacrificaron, era la fiesta perpetua que leímos, que también esta fiesta se les pidió que le hicieran a perpetuidad. Ahora, porque ya estaban reunidos ahí, Samuel. ¿Cómo? Digo, ya estaban preparados para el Pentecostés. Bueno, la fiesta judía, no cristiana. No, judía. Era el primer día de la semana, o sea, el domingo. ¿Y cómo Dios aprovechó esa fiesta, verdad? Pero no es tanto que la aprovechara, sino que ya los creyentes se reunían, porque dice Hechos 2, 1 y 4. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. O sea, no necesitaron citar a una reunión extra porque se reunían cada primer día de la semana. Los judíos se reunían para su fiesta de Pentecostés. Pero los cristianos se reunían el primer día de la semana. Y recordemos que Pentecostés siempre caía el primer día de la semana. O sea, el domingo. Siempre caía el domingo. ¿Les tocó? No tanto que les tocara, sino porque no es casualidad. Pero ya estaban impuestos. Bueno, sí, ya se reunían cada domingo. Entonces esto es importante. ¿Cómo? Después de que Cristo resucita, el domingo llega a tener un lugar más importante que el sábado. Para los cristianos, no para los judíos. Pero los cristianos dicen, bueno, vamos a celebrar que Cristo resucitó, y se reúnen el domingo, celebran la cena del Señor el domingo, recogen ofrendas el domingo, y el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo por primera vez permanentemente en los creyentes, era domingo. ¿Cuántos eran los que estaban ahí? Ahí dice que 120 por lo menos. Dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Pueden leer todo Hechos 2. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces, el día de Pentecostés fue domingo. El Señor puso su sello de aprobación, no solamente Jesucristo resucitando y apareciéndoselos, sino enviando al Espíritu Santo el domingo. Y aquí vemos la diferencia. Esto no dijo que se tiene que alabar al Señor Jesús el día del domingo a perpetuidad. Pero simplemente pone su sello de aprobación. Y como creyentes nos damos cuenta que queremos celebrar no la vieja creación, el mundo y todo, sino la nueva creación. En Cristo somos nueva creación. Esto es una enseñanza para los judíos solamente, porque nosotros podemos alabar y glorificar el nombre de Dios. No, es una enseñanza para todos, porque quiere decir que debemos honrar a Jesucristo y al Pero el cambio, por ejemplo, hablaba del cambio poniendo énfasis al pueblo de Israel también, que no, porque aquí está sábado o domingo. Pero por ejemplo nosotros hoy, sí, claro que tenemos el domingo, pero en países hay donde los domingos tienes que trabajar, los domingos tienes que... Bueno, eso vamos a ver en la conclusión. Ahorita quisiera enfatizar esto, que realmente debemos estar de acuerdo con Cristo, y mientras podamos, como dice, hay países donde ya no los dejan, mientras nos permitan, deberíamos apartar el domingo, porque ese día nos recuerda que Cristo resucitó, que Él puso su sello de aprobación, que no estamos celebrando la vieja creación, sino la nueva creación. De hecho, en Deuteronomio 5 dice que el pueblo de Israel iba a celebrar el sábado porque fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. Nosotros celebramos el domingo porque recordamos que fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Incluso la misma ley les estaba diciendo que si no cumplían eso eran muertos. Sí, bueno, eso ya lo vimos. Por eso, pero ya no es por ley, ahora es por amor, ahorita lo veremos en conclusión. Pero el punto aquí es
que debemos recordar que queremos agradar a Cristo, y si Él puso su sello de aprobación, y además dijimos, estamos celebrando, los judíos celebraban la vieja creación. Ajá. Dios creó todo en 6 días, descansó el séptimo. Nosotros celebramos la nueva creación. Cristo resucitó el domingo y somos nuevas criaturas en Cristo. Segundo, fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Ellos celebraban eso, según Deuteronomio 5. Nosotros celebramos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir o del pecado, porque si el Hijo nos libera, somos verdaderamente libres. Tercero, ellos celebraban... Los dos llevan, ¿verdad? Llevan libertad. ¿Cómo? El pueblo de Israel fue liberado de celebraban que fue liberado de Egipto. Nosotros celebramos el sábado. La liberación. Nosotros celebramos el domingo que fuimos realmente libres. Libres del pecado. Tercero, ellos celebraban que por 40 años en el desierto tuvieron comida, el maná que Dios les mandó del cielo, dice Deuteronomio 5. Así es. Nosotros celebramos que Jesucristo es el verdadero maná que descendió del cielo y que tenemos el alimento espiritual. Por lo tanto, el domingo llega a ser un día más especial que el sábado. Que Jesucristo, aunque no lo declara, lo aprueba con su presencia, lo aprueba mandando al Espíritu Santo y lo aprueba dando su visión última de la Biblia a Juan un día domingo. Dice Apocalipsis 1, 10 y 11. Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Esa voz me dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Y si podemos pensar en lo que estaba haciendo Juan, un día domingo, o como dice allí el día del Señor en la versión 60, el único lugar en toda la Biblia donde aparece el día del Señor. En otras palabras, ya lo llamaban día del Señor el domingo. De ahí viene la palabra domingo, dominis en latín, del Señor, es el día del Señor. Y ahí estaba Juan viendo, porque podía ver Asia Menor desde la isla de Patmos. Fíjate. Alcanzaba a ver quizá la isla, la tierra de Éfeso, y empezó a recordar: mis hermanos se están reuniendo hoy domingo. Y en ese momento domingo aparece Jesucristo y le dice: escribe en un libro lo que ves, y le da la visión que tenemos en el libro de Apocalipsis. Domingo. Entonces, qué precioso saber que Jesucristo pone su sello de aprobación el domingo, que Constantino no lo inventó, que los cristianos ya se reunían, y lo pueden ver en la historia de la iglesia, ¿verdad? Ver a los cristianos reunirse el primer día de la semana, domingo, y simplemente Constantino lo afianzó diciendo: ya se están reuniendo, lo vamos a poner como ley. En conclusión, primero, el sábado es una señal de pacto perpetuo para el pueblo de Israel. Eso es lo que te decía. No para los cristianos. Éxodo 31, lo volvemos a leer, 16 y 17, ¿qué dice? El pueblo de Israel debería guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Otra vez, pueblo de Israel, pueblo de Israel. Hace énfasis. Aquí dentro de todo esto, perpetuo no siempre quiere decir que no termina en cierto momento. En la Biblia, cuando usa la palabra perpetuo, normalmente lo usa para decir hasta que cumpla su propósito. Por ejemplo, Génesis 17:3 dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Le está hablando a Abraham. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Pero Pablo en Gálatas 5 dice: presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Entonces fue perpetuo hasta que se cumplió el propósito. En el Nuevo Testamento la circuncisión del Antiguo Testamento era una figura para hablar del cambio de corazón, cuando Cristo circuncida nuestro corazón, o sea, quita lo malo de nuestro corazón. Inclusive en Éxodo 12, cuando les dice que pongan una señal de sangre, que maten un corderito, etcétera, dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis para siempre. Pero cuando Cristo viene y muere, ya dice que el velo del templo, dice Hebreos, se parte en dos. Ya los sacrificios son quitados, como lo veíamos en Daniel. Él va a quitar el sacrificio perpetuo. Perpetuo no quiere decir que
no tenga un fin en este mundo o en un tiempo específico. Y Cristo marcó el fin cuando Cristo resucita, cuando Cristo muere en este caso y cuando resucita, marca el fin de ese sábado que debería guardarse perpetuamente para decir, es cierto, el sábado como descanso sigue, pero el domingo, el primer día de la semana, el día que yo resucito, es un día bueno para celebrarlo. Entonces no estamos quitando el Shabbat, que es descanso, simplemente lo estamos celebrando el día que Cristo resucitó. De hecho, toda la ley tiene su cumplimiento en Cristo. Amén. Ahí en Colosenses 2:14 y luego el 16 y 17, ¿qué dice? Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavando en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso, pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. La sombra se acaba cuando llega la realidad. Va mi sombra, cuando yo llego ya no, se acabó la sombra. Cristo era la realidad de las sombras del Antiguo Testamento. Todo lo que era perpetuo en el Antiguo Testamento ya se cumple en Cristo. Cristo es la realidad. Por lo tanto, toda la ley tiene su cumplimiento en Cristo. La ley y los profetas hasta Juan profetizaron. Hasta Juan, sí. Porque Juan es el precursor de Cristo y Cristo viene a cumplir. Cristo es la realidad, de tal manera que nosotros no necesitamos cumplir la ley. Dice Pablo, yo no estoy sin ley, tengo la ley de Cristo, que es más elevada. Es un cambio de corazón y nos guía a obedecer a Cristo. Como leemos aquí, no cumplimos la ley para salvación, sino obedecemos a Cristo por amor. Entonces, no es para salvarnos. Por eso dice aquí que nadie no permitan que nadie los condene por lo que comen, por lo que beben, por si guardan ciertos días o ciertas ceremonias. Y así cuando alguien me condenó y me dijo, pues aunque usted tenga a Cristo, si no guarda el sábado se va al infierno, no permití que me condenaran. ¿Por qué? Porque no permitan que nadie los condene, porque no estamos guardando el sábado o el domingo para irnos al cielo. Nadie se salva guardando ritos, ceremonias, días o comidas. Nos salvamos en Cristo Jesús por su muerte y su resurrección. Por eso dice que el testimonio es ese. Esa es la predicación, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo es el que nos salva y da su testimonio en la muerte y cumple todo lo de que tenían que celebrar perpetuamente, ¿verdad? Con la sangre y todo esto. Y luego el Shabbat, que tenían que celebrarlo perpetuamente el día séptimo, resucita el día primero, el domingo, y declara en esa manera una forma muy especial de hacerlo el domingo. Ya vimos que hay que hacerlo el domingo pasado, pero aquí vemos que es importante hacerlo el domingo. Sin embargo, queremos enfatizar esto. Así, por lo que hemos visto, todo toma una nueva naturaleza. Guardamos el domingo y diezmamos, etcétera, todo lo que quizá aparezca en la ley. Pudiera ser, bueno, no mientes, claro, no miento, etcétera. Lo guardamos, pero no legalistamente, o sea, no para ser salvos. Lo guardamos en gratitud a Dios y con el poder de Dios. Por eso, en Romanos 14 dice, del 5 al 8, del mismo modo algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular, sábado o domingo, lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. No porque guardes el sábado, el séptimo día o el primer día de la semana te vas a ir al cielo. Te vas a ir al infierno si no tienes a Cristo, aunque lo hagas el sábado o el domingo. No es por las obras, es por gracia. Pero cuando alguien ha sido salvado,
quiere en gratitud recordar a su Salvador, honrar a su Salvador y vivir para su Salvador. Por eso dice entonces, por tanto, si vivimos como si morimos, le pertenecemos al Señor. Mi invitación es, hagámoslo el domingo mientras nos permita. Habrá tiempo o lugares donde digan, no pueden reunirse el domingo, para nosotros no es problema. Como dice aquí, vemos iguales todos los días porque todos son del Señor. El Señor es Señor de todos los días. Si nos dicen el miércoles es el día de descanso, el miércoles va a ser el día del Señor. Si nos dicen el lunes, el día que nos permitan. Pero si no nos permitieran ningún día, seguimos honrando al Señor, quizá escondidas o haciendo algo más, pero tenemos que servir a Dios con todo el corazón. Así que el día no es el importante, sino el Señor del día. Y Él resucitó un domingo, honramos al Señor dedicándole el domingo, ¿verdad? Como ya hablábamos como el domingo pasado, pero lo hacemos para honrarlo a Él, no para honrar un día especial, sino honrar al Señor del día. Amén. Claro que sí. Queda muy claro. El sábado no estamos excluyéndolo, simplemente la enseñanza que nos está dando, ¿verdad? De que el domingo es el día del Señor. Sí, no excluimos ni el sábado, ni el viernes, ni el jueves. Todos los días son de Dios. Pero queremos celebrar el domingo y dedicar el domingo en forma especial porque Cristo resucitó. No sería ningún problema que cambiara el gobierno y decir ahora los domingos van a trabajar y los sábados, si quieren alabar al Señor, háganlo. Pero para otros sí, ¿verdad? Porque lo tienen muy sagrado. Sí, inclusive estos grupos, ¿verdad? Sabáticos, dicen que es la señal y hasta hay una película donde empiezan a decir, ya viste que ahora el gobierno dijo que tenemos todos que celebrar el domingo, que el sábado ya no, esa es la señal de la bestia. No hay ninguna marca de bestia ni nada, ¿verdad? Realmente cuando el gobierno diga va a ser, no adore, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni ningún día. Porque a ellos lo que les importa es que lo adoremos a ellos, los obedezcamos a ellos. Como creyentes obedecemos al Señor. Y cuando vemos a Cristo poniendo el sello sobre el sábado, sobre el día primero de la semana, el domingo, decimos, Señor, al resucitar yo quiero celebrar la nueva creación, que fui rescatado de la esclavitud del pecado y que tengo un alimento espiritual, y esto es Cristo Jesús. Para Él vivimos y en Él nos movemos y somos. Así que si tú no tienes a Cristo, búscalo. No busques un día, busca a Cristo, el Señor del día, y Él te va a guiar. Amén. Así que vamos a orar para que Él te llame, y si no tienes a Cristo, invítalo a través de este medio de oración. Amén. Señor, ponemos en tus manos esta meditación para que tú trabajes en cada vida y corazón. Que podamos hacerlo a conciencia, como dice tu palabra, porque lo que no proviene de fe es pecado. Y Señor, creemos en ti, confiamos en ti, te honramos y te obedecemos y queremos guardar no un día, sino al Señor del día, y guardar de tal manera que podamos honrarte con lo que hacemos, digamos y vivamos, honrando lo que tú has querido que hagamos de acuerdo a tu propósito. Si alguien no tiene a Jesús, tu Hijo, en su vida, que hoy sea el día que diga, Señor, reconozco que te he fallado no solamente en guardar o no guardar un día, sino en no entregarte mi vida. Te pido perdón por mis pecados, te entrego mi vida, guíame, permíteme honrarte cada día de la semana y unirme a tu pueblo por lo menos cada domingo y honrar tu nombre de acuerdo a tu propósito. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque si alguien está invitando a Jesucristo, tú entras, Señor Jesús, y das salvación. Permítenos unirnos en tu amor y serte fieles. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Esperamos que tengan un bonito tiempo. Nos vemos hasta la próxima.